Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos dentro del credo a la resurrección y en concreto comentamos hoy del punto 647 al punto 650. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad y es un acontecimiento trascendente, es el primer punto que queremos comentar. Leemos el primer punto. 647. Qué noche tan dichosa, canta el Exultet de Pascua. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en cuanto que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bien, hacemos un comentario en primer lugar a este punto antes de entrar en los siguientes puntos que hablan de cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Pero primeramente este punto remarca algo, que es que la resurrección es un acontecimiento trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues digamos que por una parte la resurrección es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en un momento determinado de la historia, en un lugar que es fechable, o sea, que se le puede poner fecha en un momento determinado. Al tercer día resucitó en aquel sepulcro concreto y determinado y dejó huellas en la historia. La principal huella fue la tumba vacía, la piedra corrida, aquellas vendas que estaban, explicamos, como deshinchadas, los encuentros también sensiblemente percibidos, ¿no?, por los apóstoles y por todos aquellos con los que Jesús resucitado se quiso encontrar. Se hizo visible, se hizo perceptible, se les apareció, ¿no? Bien, todas esas son las huellas históricas que el acontecimiento de la resurrección dejó en el tiempo. Pero el catecismo subraya que aunque la resurrección de Cristo tuviese sus huellas históricas, que tiene otro aspecto que se escapa a la historia, se escapa a la percepción nuestra. Es un acontecimiento trascendente. No es como la resurrección de Lázaro o las resurrecciones que los evangelios nos narran que Jesucristo hizo, que fue un resucitar para volver a la vida terrena. No, en este caso es un resucitar para la vida eterna, y eso se escapa de nuestra percepción. Nosotros aunque se queden huellas visibles, Jesucristo entró en una dimensión que se escapa a nuestros ojos. Eso es lo que quiere subrayar el catecismo. Y decíamos ayer que en la misma forma que tuvo Jesús de aparecer, que eran momentos limitados y concretos en los que él aparecía y luego volvía a desaparecer, y les costaba reconocerle a los apóstoles. Los discípulos de Maús habían ido un rato caminando con él. En esa misma forma pedagógica en la que Jesús quiso aparecerse, que era un aparecerse pero también dándoles a entender que ya no estaba con ellos como antes, les estaba preparando para entender de que era el mismo que antes, pero ya era distinto, estaba glorificado. El Señor es un gran pedagogo. El Señor, la forma de hacer las cosas, está dándonos a entender muchas cosas. La forma en la que Jesús fue concebido, por ejemplo, ¿no?, en la que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, no fue un capricho gratuito, sino que la forma de la concepción de Jesucristo, esa concepción virginal en María, significa perfectamente la naturaleza divina de Jesucristo, aparte de su naturaleza humana. Es verdadero hombre porque nació de María, y es verdadero Dios porque también fue concebido por obra del Espíritu Santo.
Bien, pues apliquemos este mismo caso a lo que decimos ahora. En la forma en la que Jesucristo se apareció a los apóstoles, con apariciones pues que les daban a entender de que Jesús estaba con ellos, era el mismo Jesús, aquel que había sido crucificado, pero estaba en un estado distinto, que requería también de la transformación interior de los corazones para poder reconocerle. Parece que ese Jesús resucitado estaba como queriendo decir: he resucitado una vida trascendente y tú también tienes que cambiar interiormente para reconocerme. Tú también tienes que resucitar a una vida nueva para reconocer al resucitado. Por eso los discípulos de Emaús, pues bueno, tuvieron que tener una especie de pedagogía de Jesús que les iba poco a poco transformando, haciéndoles entender la profundidad de las Escrituras para así poder llegar a reconocerle al partir el pan. Es decir, el Señor, gran pedagogo, ¿no? Pastor, pedagogo de nuestras vidas cristianas, pues quiso también significar que su resurrección era una resurrección trascendente, un acontecimiento trascendente que se adentraba pues en el misterio de la Santísima Trinidad, en una vida pues a la que también nosotros estamos llamados por la resurrección. Y por eso este punto del catecismo dice que Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Fijaros, curiosamente, que el catecismo cita un punto, mejor dicho, una cita bíblica, Juan 14:22. Con ella nos quiere dar a entender que, que Jesús se manifestó no de una manera resucitado, no, se manifestó a aquellos que estaban también educados interiormente para comprender el acontecimiento trascendente que había tenido lugar. Juan 14:22. Le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es curioso este texto, ¿no?, que pocas veces nos hemos fijado en él. Judas, no el Iscariote, dice: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, parece que el apóstol San Judas ha entendido que Jesús en su manifestación tras la resurrección no se va a manifestar a cualquiera, como había hecho antes, ¿no? En su vida pública se había manifestado ante cualquiera. Él públicamente ha hablado en el templo, ¿no? Allí le escucharon creyentes y no creyentes, detractores de Jesús, pero tras la resurrección no va a ser así. No se va a manifestar a cualquiera. Y Judas le pregunta ¿por qué? Pues porque es un acontecimiento trascendente que tiene que ser también percibido en la fe. Solamente quien ha purificado su carnalidad, sus conceptos carnales sobre Dios, será capaz de conocer al resucitado. Por eso, ¿no? Por eso San Judas no pregunta en este versículo Juan 14:22, ¿qué pasa que te estás manifestando no a nosotros, mejor dicho, a nosotros y no a todo el mundo? Bien, pues porque se trata de un acontecimiento trascendente que, aunque dejó huellas, debe de ser ahora percibido en la fe. Es un misterio que supera la percepción de nuestros sentidos, el que está teniendo lugar. Cristo entra en la plenitud de la gloria. Vamos a meditarlo antes de continuar. Pues bien, hay que decir que no sería correcto que hablásemos, en consecuencia con lo que hemos dicho antes, ¿no? No sería correcto que hablásemos de la resurrección, pues exclusivamente bajo una dimensión apologética. Apologética quiero decir, pues,
que Jesús resucitó para demostrar con ello pues su divinidad, que Jesús resucitó para hacer un milagro para que sus apóstoles creyesen. Bien, a eso se llama la dimensión apologética, que Jesús hace algo para que nosotros creamos. Bien, eso es un aspecto de la resurrección, pero hay más que eso. Hay más que eso, hay también un sentido salvífico del que tenemos que hablar. La primera dimensión de la resurrección de Cristo es la aceptación por parte del Padre del sacrificio de Jesús. La resurrección es justamente la glorificación que realiza el Padre del Hijo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. La resurrección no solo es un acontecimiento para que nosotros creamos, es que en la resurrección está teniendo lugar la glorificación que el Padre realiza del Hijo en el Espíritu Santo. Es la proclamación gloriosa de que el Padre ha aceptado el sacrificio del Hijo, la certeza de que el sacrificio de la cruz no ha sido uno de tantos sacrificios humanos, que en cierto sentido son la confesión de la impotencia del hombre que intenta alcanzar la gracia y no puede alcanzarla, y ofrece sacrificios en el templo del Antiguo Testamento, sacrificando corderos y sintiéndose impotente para que esos sacrificios lleguen a Dios. Ahora, el sacrificio de la cruz es aceptado por el Padre en la resurrección. La resurrección es como la confirmación de que la entrega de Cristo en la cruz ha sido grata al corazón de Dios Padre. El Hijo se ofreció, el Padre lo aceptó, y de esta entrega recíproca ha dimanado el Espíritu Santo. Permitidme un comentario, así un poco, bueno, pues de aplicación a nuestros días. Muchos hemos visto esa película de la Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson, y bueno, pues dentro de lo que es el cine, ¿no? Porque yo comprendo que es complicadísimo trasladar al cine pues lo que es bueno, pues un misterio de fe. Pero creo que esa película hace un intento serio de traducir este misterio, y es que cuando Cristo entrega su vida al Padre, diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y antes de inclinar su cabeza, Cristo dirige su mirada al Padre, la cámara en la película traslada esa mirada que Cristo ha lanzado hacia el cielo, la traslada, la sube, la eleva la escena hasta las alturas, para querer expresar que el Padre ha escuchado esa ofrenda de Cristo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y cae una lágrima desde el cielo. Se ve cómo va cayendo, cae al suelo, y en el momento en que cae se produce un terremoto, ¿no? Bueno, pues esa escena quiere significar que el Padre se conmueve ante la entrega de su Hijo. La entrega de Cristo al Padre ha llegado a su corazón, ha sido grata al Padre. El Padre se conmueve, y la aceptación que el Padre tiene de la ofrenda de Cristo es la resurrección. La resurrección es el abrazo del Padre en el que quiere aceptar la ofrenda de su Hijo. Y si Cristo, fijaros lo que dice el texto de 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Luego el Padre, al resucitar a Cristo, en esa resurrección, en ese abrazo que el Padre le da a Cristo al resucitarle, ahí quedan nuestros pecados perdonados. Bien, la resurrección, insisto, no tiene solamente un valor confirmativo de la divinidad de Cristo, ese es el sentido apologético, sino que es también principio de salvación, principio eficaz de la remisión de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo hemos de considerarlas unidas, de tal manera que la eficacia de la salvación no solamente debemos de ponerla en la muerte de Cristo. La resurrección no es simplemente el término de un drama, sino que es la cima de la redención que Cristo comenzó en la cruz. A veces podemos incorrectamente decir: Cristo, ¿cómo nos salvó de nuestros pecados? Pues muriendo en la cruz. Ojo, muriendo y resucitando. La redención tiene lugar en la muerte y resurrección de Jesucristo. La hora de Cristo es la hora de su pasión redentora y la hora de su glorificación. Esa es la hora de la redención. Es una hora que a la vez
es muerte e ingreso en la gloria. Las dos cosas forman parte. Fijaros que en la Santa Misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Tengamos cuidado de no manifestar que hemos sido salvados o redimidos por la muerte de Cristo, digamos siempre por la muerte y resurrección de Cristo. Las dos cosas forman parte de la obra de Cristo. Es como si la muerte llevase en sí misma la glorificación de Jesús. La muerte es el paso hacia la glorificación, y Jesús mira esta glorificación de la resurrección para que descienda sobre los hombres la gloria eterna. Fijaros este texto que os voy a leer, Juan 17, 1, 2. Dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que le has dado. El don de la vida eterna, pues, es obra del Hijo glorificado ya en la resurrección. A veces, pues, la teología a la hora de explicar esto, pues, especialmente San Agustín y algunos primeros padres, pues, quisieron un poco a la hora de reflexionar esto, pues, distinguir ciertas cosas, ¿no? Y hubo quien, bueno, pues, un autor muy antiguo, el Ambrosiaster, que luego San Agustín mismo siguió este camino, pues quiso explicar este misterio de la muerte y resurrección de Jesús como que eran dos etapas, ¿no? El efecto de la muerte de Cristo sería el librarnos de la muerte eterna, darnos el perdón de los pecados, o sea, librarnos de las penas del infierno, y el efecto de la resurrección sería el darnos la gracia santificante. Eso fue un intento de explicación. Es decir, la muerte de Cristo nos libraba de la condenación eterna y la resurrección nos elevaba a la vida de gracia. Pero poco a poco, pues los autores, sobre todo Santo Tomás, se fueron dando cuenta que esto era una manera de hablar, porque las dos cosas son una sola. No se puede distinguir el librarnos del pecado y el elevarnos a la vida divina. Las dos cosas van en el mismo paquete. Por lo tanto, Santo Tomás ya vino a decir que la muerte y la resurrección son la causa única de nuestra salvación. Y no se puede explicar como que la muerte de Cristo nos da una gracia y la resurrección nos da otra, añade otra. No. Las dos, muerte y resurrección, son las que nos libran de nuestro pecado, las que nos elevan a la vida eterna y las que nos introducen en el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, vamos a reflexionar esto antes de continuar con estos puntos en los que se habla de que la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. El punto 648 del Catecismo habla de que la resurrección es obra del Padre. Dice así este punto. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y le ha llamado al estado glorioso del Señor. Es decir, la resurrección, en muchos pasajes del Nuevo Testamento, es expresada como obra del Padre. El Padre resucita al Hijo. Os voy a leer unos cuantos textos
para que veamos esto como es manifestado con mucha insistencia. Romanos 4:24. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados. Es decir, ¿sí? Habla de que creemos en Dios Padre que resucitó de entre los muertos a Jesús. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales. Es decir, es un texto en el que San Pablo dice que el mismo Dios Padre que resucitó a Cristo, Él será el que nos resucite a nosotros. Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. 1 Corintios 6:14. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Gálatas 1:1. Pablo apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. También hay textos que hablan de que cómo el Padre eleva a Cristo al cielo. Marcos 16:19. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se habla de que cómo Cristo es elevado por el Padre. Lo sienta a su derecha en Efesios 1:20, fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Lo proclama sumo sacerdote, Hebreos 5:10, proclamado por Dios, sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Bien, por lo tanto, es que es curioso que en la Sagrada Escritura se pueden llegar a conjugar cosas que a nosotros aparentemente nos podrían parecer contradictorias. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que por una parte encontramos todos estos textos en los que se nos habla de que el Padre resucitó a Jesucristo, pero también vais a ver que aquí hay otra serie de textos en los que se parece decirse otra cosa, que es que el mismo Cristo resucitó por su propio poder. El Padre resucitó a Jesucristo, pero también, ojo, en la misma Sagrada Escritura se dice en otros textos que Cristo resucitó por su propio poder. También lo tenemos en otros textos. De hecho, el punto siguiente del Catecismo remarca esto. 649, lo leo. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Es decir, que Jesús habla en otras muchas partes de la Sagrada Escritura, en los Evangelios, pues de que Él tiene poder para tomar esa vida, que Él mismo profetiza que resucitará. A veces se habla de que será resucitado por el Padre, y otras veces se dice que resucitará, como que Él es el sujeto agente, ¿no?, de ese mismo acto de la resurrección. Es resucitado y resucitará. Las dos cosas son dichas, pues como si fuesen sinónimas, como si no hubiese ningún tipo de contradicción entre ellas. Por ejemplo, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, ser matado y resucitar al tercer día. Eso dice Marcos 8:31. O Marcos 9:9, y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contase lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Aquí no dice fuese resucitado, sino resucitara, porque iba enseñando a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Fijaros que pasa de decir será entregado a, que es una forma del verbo pasiva, Jesús es entregado, pero luego no dice y será resucitado, sino dice resucitará Él. Marcos 10:34 dice: mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los escribas, lo condenarán a muerte, pero Él resucitará al tercer día. Bien, ¿cómo entender esta aparente contradicción? Bueno, sencillamente hay que acordarse de que Jesús nos lo dijo en el Evangelio de San Juan: el Padre y yo
somos uno, somos una sola cosa. No olvidemos que aunque Jesús pues sea una persona divina distinta de la persona del Padre, pues tiene una naturaleza divina común. Y esa naturaleza divina es común del Padre y el Hijo. Por lo tanto, la resurrección de Cristo, la resurrección de su humanidad, pues es al mismo tiempo obra del Padre y obra del Hijo sin que haya en ello una contradicción. Nosotros nos cuesta entender estos misterios, pero ciertamente en Dios pues es una sola cosa. Por lo tanto, eso sí, fijaros una cosa, que nosotros hemos distinguido en la teología católica una cosa muy clara, que cuando se dice la ascensión de Jesucristo o la asunción de María. Bueno, ahí sí que hemos distinguido claramente, porque María es una persona humana, no tiene naturaleza divina, por lo tanto ella es asunta a los cielos, no sube ella, sino que es asunta, es elevada por Dios a los cielos. Sin embargo, Cristo se puede decir indistintamente que el Padre ascendió al Hijo a los cielos o que el Hijo él mismo por su propio poder subió a los cielos. Porque claro, porque estamos hablando de Jesucristo que tiene pues que es una sola cosa con el Padre. Y al ser una sola cosa con el Padre, se puede decir indistintamente que el Padre pues ascendió a su Hijo a los cielos. De hecho, por ejemplo, fijaros, Marcos 16, 19, dice, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo. Aquí en Marcos 16, 19, como que el Padre sube a Cristo, pero sería indistintamente decir que Cristo subió por su propio poder al cielo. Sin embargo, eso no se puede decir de la Virgen María. La Virgen María es elevada al cielo, y no cabría decir que ella subió al cielo, no, es elevada al cielo, es un sujeto pasivo que recibe esta acción de Dios. Bien, pues es una distinción, pero que una distinción, fijaros que en la Sagrada Escritura no se dicen palabras gratuitas, está inspirado por Dios el texto sagrado, y por lo tanto cada versículo, cada palabra, pues tiene una razón de ser. Y cuando en la Sagrada Escritura se dice indistintamente en unos sitios que el Padre resucitó a Jesucristo, o que Cristo resucitó él mismo, pues bueno, pues es que eso no es gratuito, eso no es casual, pues eso también está indicando pues la misma divinidad de Jesucristo, que con el Padre es una sola cosa. Bien, vamos a meditar un momento antes de dar el siguiente paso. Pues bien, habría que añadir una cosa. La resurrección es obra del Padre, es obra también del Hijo, pero hay que añadir una cosa más, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo es resucitado Jesucristo. La glorificación y la resurrección de Cristo, pues bueno, es obra del Padre por medio del Espíritu Santo. El Espíritu ha estado presente en toda la vida de Jesús, desde la encarnación, cubriendo con su sombra a la Virgen María, de modo que lo que en ella había de nacer sería santo por ser Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre Cristo en el bautismo, en el río Jordán, consagrándolo para la misión de predicar el reino de Dios. El Espíritu guía a Jesús al desierto y a Galilea. Así lo dice Marcos 1:12, que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. De modo que Jesús está lleno del Espíritu y con el poder del Espíritu hace milagros. Podríamos decir incluso que Cristo, en cuanto hombre, vive su filiación divina en el Espíritu Santo. Acordaros de ese texto tan maravilloso, ¿no? Lucas 10, 21, 22. En aquel momento se llenó Jesús del gozo del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque
has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar? Pues bien, si el Espíritu Santo ha estado tan unido, ¿no?, a la vida, a toda la vida de Cristo, a toda su vida, que hasta podemos llegar a decir esto que hemos dicho, que Jesús, como en cuanto hombre, vive su filiación divina en el Espíritu Santo, ¿no? Fijaros que dice este texto: lleno de gozo del Espíritu, Jesús dijo esto, ¿no? Pues hay que decir que la resurrección es también obra del Espíritu, que por medio de él resucita el Padre a Cristo de la muerte. Fijaros el texto Romanos 1, 3, 4. Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Según el Espíritu, por su resurrección de entre los muertos. Es curioso que se nos hable de que Cristo es resucitado y es glorificado en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que transforma a Jesús en espíritu vivificante. Es decir, Jesús también tenía una humanidad que, como humanidad que era, pues era de carne y hueso, y como de carne y hueso que era, pues era limitada una humanidad, por muy perfectísima que fuese la humanidad de Jesús, pues estaba sometida a las limitaciones de todo lo creado, y la humanidad de Jesús, a diferencia de su naturaleza divina, era creada, por lo tanto era limitada. Pues bien, fue glorificada en el Espíritu Santo, haciéndola un espíritu vivificante, de manera que ya la humanidad de Jesucristo no tuviese esa limitación, y la humanidad de Cristo se convirtiese, al espiritualizarse en la resurrección, se convirtiese en cauce de la gracia ilimitadamente hacia todo el mundo. Los límites que tuvo Jesús mientras que vivió 33 años entre nosotros, porque evidentemente esa humanidad era limitada, y no todos podían verla, únicamente los que vivían en Palestina, y no todos podían oírle, sino los que estaban en aquel sitio. O sea, la humanidad de Cristo estaba limitada a un espacio y a un lugar. Tras la resurrección, esa humanidad es glorificada, y entonces es como un espíritu vivificado, es vivificada por el Espíritu, de manera que la humanidad de Cristo ya no está limitada a aquel espacio, a aquel lugar. Es un cauce de gracia universal para todos, ya sin límites. No tenemos que envidiar a los apóstoles, ¿no?, que convivieron con Jesús y fueron testigos de aquella humanidad santísima de Jesús, porque ellos vivían aquella presencia, pero con la limitación de una humanidad que todavía no había sido glorificada, pero ahora ha sido glorificada, y se convierte en un espíritu vivificado para todos nosotros. Fijaros, 1 Corintios 15:45. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. El último Adán es Jesús, ¿no? Es decir, se compara que el primer Adán, pues Dios le dio el alma, entonces fue hecho espíritu viviente, pero que el último Adán, Jesús, ha sido constituido espíritu que da vida. No solo ya como al primer Adán se le da el alma humana, es que a Cristo se le ha dado el Espíritu Santo a su humanidad, de manera que se convierte en un espíritu que da vida. Ha sido espiritualizada la humanidad de Cristo, y se convierte en un espíritu que da vida a todo el mundo. De modo que el que había nacido según la carne, Jesús, de la estirpe de David, alcanzó, por la fuerza del Espíritu, pues en virtud de la resurrección, el ser espíritu vivificante. Antes, Jesús, en ese sentido, al nacer de la carne, era carnal, y ahora, tras la resurrección, es espíritu vivificante para todo el mundo. Cristo había vivido en la encarnación, porque la encarnación, hacerse hombre, supone que uno se abaja, se está atando, tiene un abajamiento, una humillación, porque hacerse hombre limita. Nosotros eso no sé si nos damos cuenta, ¿no? Hacerse hombres para Dios es
es una humillación tremenda, porque el ser hombre limita la potencia de Dios. Limita porque el hombre es como si uno, no sé, permitidme este ejemplo, ¿no? Es como si uno pone un motor de un avión potentísimo, pero lo pone en una carrocería de un pequeño coche, no de un 600. Entonces, esa carrocería tan limitada, bien, pues limita tremendamente la potencia del motor. Así ocurría también en la encarnación. Al encarnarse Dios en una humanidad, la de Jesucristo, por muy perfectísima que fuese aquella humanidad de Cristo, eso era un abajamiento, era una humillación para Dios, porque suponía como ocultarse la potencia de Dios, el poder de Dios en una humanidad limitada. Todo el mundo que pasaba por allí veía un hombre, sí, un hombre muy santo, pero veían un hombre, no veían más en Jesús. Y esa humillación, ese abajamiento, ahora, en la resurrección, el Espíritu Santo espiritualizó a aquel Jesús que había nacido de mujer y que había estado sujeto a la ley de la carne. Y es así como Jesús se convierte en espíritu vivificante. La resurrección, pues, es la culminación de la obra salvífica del Padre, pero en primer lugar porque en Jesús supone la capacidad de transmitir su gracia a través de la humanidad a todo el mundo, porque ha sido espiritualizada y es cauce, totalmente espiritualizada la humanidad, cauce de salvación para todos. Así es como Jesús derrama el Espíritu sobre todos los hombres. Es el don pascual para todos nosotros, el don que él mismo había recibido en la exaltación por el Padre, pues es el don para toda la humanidad. En la vida temporal hay que decir que el acto de amor supremo que se realiza entre el Padre y el Hijo tiene lugar en el instante en que el Hijo entrega su vida al Padre y en el que el Padre, que ama al Hijo, lo glorifica, y en ese momento es cuando se da el Espíritu Santo. El Hijo se ofreció al Padre, el Padre lo aceptó, y de esa mutua entrega dimana el Espíritu Santo. Hemos dicho antes que la resurrección es el abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, abrazo del que dimana el Espíritu Santo para todos nosotros, ¿no?, en su misión temporal. Ese abrazo que es la resurrección, el Padre abraza al Hijo resucitándole. Pues bien, de ese abrazo viene para nosotros el Espíritu Santo. Así es lógico que a la Pascua de resurrección siga Pentecostés. El Espíritu, que en la Trinidad es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, se consuma se nos da a nosotros, ¿no?, tras la resurrección de Jesucristo. Cristo queda pues glorificado en la resurrección por el Espíritu Santo. Vamos a leer un texto importante, que es Romanos 1, versículos 3 al 4. Dice: el que nació de la estirpe de David según la carne, el que fue constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad desde la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Fijaros, creo que es un buen resumen explicar este texto. Es decir, a Jesús se le dice que nació de la estirpe de David según la carne, pero que fue constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, Jesús había sido Hijo de Dios siempre, desde toda la eternidad, y desde el momento que se encarna es Hijo de Dios desde siempre, pero no con poder. Sí, él, por supuesto que nunca dejó de tener el poder de Dios, y de hecho lo demostró haciendo milagros. Pero los milagros, fijaros bien, eran excepciones, momentos en los que el Señor manifestaba su divinidad, pero de ordinario Jesús vivía oculto en la humanidad, es decir, vivía humillado, vivía en la limitación de la carne, en la limitación de lo que supone ser hombre. Pues bien, la resurrección le constituye a Jesús Hijo de Dios en poder, en gloria. O sea, ya la resurrección a Jesús le da una glorificación que ya no tiene una humanidad como la de antes, que estaba continuamente velando, ocultando su divinidad, sino que a partir de ahora la humanidad glorificada de Cristo será manifestación de gloria. Por eso también hablamos de dos venidas, ¿no? Cuando Jesús vino en Belén, vino pues
con una gloria ocultada, y cuando venga en gloria al final de los tiempos, vendrá en gloria el día de la parusía, porque ya será una humanidad resucitada y glorificada, claro. Entonces este texto que dice que en la resurrección Cristo fue constituido Hijo de Dios con poder, quiere decir que hasta resucitar había sido Hijo de Dios humillado. O sea, voluntariamente había renunciado a vivir ordinariamente, pues manifestando su gloria, más bien la ocultaba. La manifestaba en momentos concretos como el Tabor, etcétera, pero de ordinario vivía con una gloria ocultada. Ahora sí, la manifiesta en poder. En resumen, en la resurrección, en ella, Cristo ha pasado de la debilidad de una humanidad semejante a la nuestra a la potencia de una humanidad exaltada, como conviene, ¿no?, a esa naturaleza de ser Hijo de Dios. Cristo en la encarnación se rebaja en una carne humillada, en una condición de siervo que oculta su divinidad. Ahora, en cambio, en virtud de la resurrección, Cristo posee en su humanidad y en su cuerpo todo el esplendor de la divinidad. Su humanidad ya no es según la carne, sino según el Espíritu. Ha sido espiritualizada para ser autor de vida. Bien, damos gracias a Dios por ese don de la resurrección. Únicamente termino diciendo que el punto 650, lo leo: los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Es decir, que los padres de la Iglesia recuerdan que la resurrección también hay que explicarla, porque incluso cuando Cristo estaba muerto, en ningún momento la segunda persona de la Santísima Trinidad llegó a separarse ni del alma humana de Cristo ni del cuerpo que estaba en el sepulcro. La unión del Verbo con la naturaleza humana de Cristo en ningún momento dejó de ser efectiva en el momento de la muerte. Y por eso, digamos, la resurrección tiene lugar desde esa misma unión, y que se llama unión hipostática, se dice, ¿no?, la unión de la segunda persona de la Santísima Trinidad con la humanidad de Cristo. Estaba unida a ellos, y desde esa misma unión vino la resurrección. Bien, es un pequeño matiz que hace el punto 650, y con él concluimos. Hemos querido explicar hoy el misterio de la resurrección como acontecimiento trascendente y sobre todo como obra de la Santísima Trinidad. Cristo resucitado por el Padre, Él mismo resucita con su propio poder en el Espíritu Santo. Bien, invitamos a los oyentes que quieran llamar para hacer alguna aportación o alguna pregunta, llamando al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Soy Rafael. Buenos días, Rafael. Llamo de Madrid. Antes que nada quería darle enhorabuena por mantener el listón como catequista del Padre Julio, quiero decir, mantener el listón alto, y no en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de fidelidad, ¿no? De fidelidad a las verdades del catecismo, que en definitiva es a la Iglesia y al Señor. Hoy llamaba porque este misterio de la resurrección a mí me parece para nosotros, la fe, el central, el más importante. O sea, el tema es cualitativamente diferente para nosotros si tuvimos o no tuvimos encuentro con Cristo resucitado en nuestra vida de fe. De hecho, me parece a mí, se me antoja un poco, quizás sea osado decirlo, ¿no?, porque desde la ignorancia decir que tantos años de fe, digamos, en España, por ejemplo, de prácticamente omnipresencia de la fe cristiana, y en tan pocos años se ha desvirtuado todo eso, ¿no? Y quizás haya pasado por el tema de que no se ha pasado del Viernes Santo, no se ha pasado de la cruz, no se ha llegado al encuentro con Cristo resucitado. Y en esto, pues, esta era mi aportación de hoy, que es un misterio más, sí, pero
creo yo que es el misterio más importante para nosotros los creyentes. Bueno, te agradecemos mucho tu llamada, ¿eh? Bien, la verdad es que un breve comentario, ¿no?, a esta aportación que hace este oyente. Es cierto que para explicar cómo a veces pues podemos pasar tan fácilmente de una religiosidad sociológica, ¿no?, pues muy extendida que hemos tenido en España, cómo se puede perder con tanta rapidez la fe, pues creo que lo que dice este oyente tiene razón. Creo que una explicación, ahora hay muchos factores, sin duda alguna, ¿no? No se puede simplificar, pero un factor, desde luego, es el que a veces se haya podido vivir la fe, como vamos, desde un factor más bien sociológico, sin haber tenido un encuentro personal con el resucitado. Porque claro, el que tiene un encuentro personal con el resucitado difícilmente lo puede perder o olvidar tan fácilmente, ¿no? Es un peligro muy grande el que vivamos una religiosidad como una serie de costumbres, como una serie de de preceptos, sin que lleguemos a tener un encuentro personal con el resucitado, que al final es lo que marca el alma, es lo que de alguna manera le constituye, ¿no?, en su visión cristiana. Creo que es importante la aportación que ha hecho este oyente. Al final, hoy en día yo creo que la religiosidad únicamente puede sostenerse cuando cada uno de nosotros nos ponemos delante de Cristo y tenemos pues un encuentro personal con Él. Ya no basta en los tiempos en los que vivimos pues únicamente que se nos transmita unos contenidos catequéticos. Aparte de unos contenidos, hay que conducir al cristiano a tener un encuentro personal con Cristo. Y de ahí la importancia de la oración, de los ejercicios espirituales, de tantas formas que existen del encuentro personal con Cristo. Adelante, ¿tenemos alguna llamada más en espera? Sí, buenos días. Buenos días. Mira, lo sigo muy constantemente y esto de la muerte y la resurrección, como todo el mundo, es una incógnita grande. Usted no esclarece bajo el aspecto de la fe, ¿no? Yo tengo un problemilla con unos niños que han muerto su padre y murió en gracia de Dios. Pertenecía a una organización de familias cristianas o algo así se llama, ¿no? Todo muy bueno, y murió muy joven. Los chiquillos me preguntan dónde está su padre. Digo, pues está con Dios porque murió en gracia de Dios, pero claro, a ellos es una cosa muy abstracta. ¿Y hasta cuándo? Yo no le digo, pues ya que muera, o hasta la resurrección de los muertos, y ya le explico lo del catecismo, pero es que yo personalmente es que cuando una persona muere, en gracia de Dios, cielo, y desde allí nos ve, y cuando venga la resurrección final, es cuando tomaremos ese cuerpo ficticio, si queremos decir, porque no será un cuerpo que necesite ni comer ni beber, será como el de Jesucristo cuando resucitó, creo. Entonces seremos todos muy felices, pero mientras, cuando se muere una persona en gracia de Dios, está con Dios. Hay una parte del catecismo que lo asegure. De acuerdo, sí, le contesto por la radio. Sí. Bien, la verdad es que yo creo que los niños, afortunadamente, no suelen tener una mayor facilidad que los adultos, ¿no?, pues en entender estos misterios de fe, ¿eh? La verdad es que el alma sencilla de los niños les hace más capaces, ¿no?, de aceptar con una sencillez muy grande pues estos misterios revelados por Cristo. Son más connaturales los niños, ¿no?, con estos dones de la fe. Bueno, yo creo que hay que ser muy sencillo al explicar pues que el momento de la muerte tiene una separación de alma y cuerpo, y que hasta el día de la resurrección final es el alma el que va al encuentro con Dios. Por tanto, a esos niños y a nosotros lo que tenemos que hablar es de que la muerte es la separación del alma y cuerpo, y que es el alma la que va al encuentro con Dios, bien sea para estar en el encuentro de Dios en el cielo o en el purgatorio, purificándose para ese encuentro con Dios, o si se hubiese cerrado la gracia de Dios en el infierno, ¿no? Pero es el alma la que en ese momento tiene ese encuentro a la espera de la resurrección final, donde será el cuerpo resucitado también el que se una a ese alma, bien sea en el cielo o bien sea en el infierno, ¿no? Pero será el hombre entero, cuerpo y alma. Entonces, si me permite únicamente un matiz, yo no utilizaría la palabra el cuerpo ficticio con el que resucitaremos, porque la palabra ficticio pues es una palabra pues muy inadecuada. Yo más bien diría el cuerpo espiritualizado, el cuerpo espiritualizado con el que resucitaremos. Pero es nuestro cuerpo verdadero, porque la palabra ficticio, bueno, pues parece que no es un cuerpo, que es algo como si fuese falsificado. Pero bien, yo creo que por lo tanto la explicación que hay que dar a esos niños pues
es que nuestra alma, y los niños lo entienden, a veces yo he visto como los dibujos animados que los mismos niños suelen ver, los que son sanos, claro, ¿no? Que también hay dibujos animados que se las traen, pero en los dibujos animados los niños han visto cómo se muere un gatito y en el momento de su muerte a veces se representa como que el alma del gatito se separa del gato, bien que ya sabemos que los gatos no tienen alma racional, ¿no? Pero los niños entienden fácilmente ese concepto del alma que se separa del cuerpo al momento de la muerte. Lo entienden porque también, incluso a través de distintos dibujos animados o cuentos, etcétera, han escuchado de una forma, de otra forma, ese misterio del alma separada del cuerpo. Bien, adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí. ¿Sí? Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Vicente de Logroño. Buenos días, Vicente. Mira, pues para mí la resolución es muy importante, ¿no? Es la plenitud del cristiano, ¿no? Uh-huh. Porque si no existiría la resurrección, estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, lo rezamos en el credo, ¿no? Uh-huh. Y no sé, pues a mí el pensar en la resurrección, pues me hace perseverar, ¿no? La gracia santificante. Uh-huh. Como más o menos nos viene diciendo las lecturas estos días, ¿no? Nos habla un poco de esto, ¿no? De estar siempre en la gracia santificante. De acuerdo. Bien, te agradecemos tu aportación. Te hago un comentario por la radio. Pues es cierto que la resurrección de Cristo no solamente es un acontecimiento histórico que sucedió en aquel momento, sino que tiene repercusiones en nosotros, es decir, estamos siendo resucitados en Cristo, estamos participando de la resurrección de Jesucristo en la medida que estamos en gracia de Dios, porque hemos nacido una vida resucitada. Vivir en gracia de Dios es participar de la vida resucitada de Jesucristo. Es un adelanto de nuestra resurrección, porque vivir en gracia es participar de una vida resucitada. Dice San Pablo en la carta a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claro, porque estamos resucitados en Él, y vivir en gracia es una prueba de ello. Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, hablamos con Madrid, de María. Buenos días, María. Quería decirle que me ha dado mucha luz sobre las palabras que dice Cristo, que dice el Evangelio, y entregó su espíritu. Entonces yo siempre he pensado que está quizá mal expresado porque entregó su alma, porque si dicen entregó su espíritu, da la sensación que es el Espíritu Santo el que se separa de Cristo. Uh-huh. Entonces, muy bien el que usted nos haya dicho que la divinidad siempre estuvo unida a su humanidad, aunque Cristo estuviera muerto. Uh-huh. Y luego también el momento de la misa, de la Santa Misa, en que el sacerdote coge un trocito de la forma consagrada y la introduce en el cáliz, es el momento que significa la resurrección. Eso es lo que, yo le doy las gracias porque esto es una luz grandísima y es una evangelización muy grande para todo el mundo. No digo más ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, estupendo. Bien, el texto ese de que Cristo entregó su espíritu, hombre, pues podemos entenderlo de dos formas, ¿no? Y que serían compatibles, una es entregó su espíritu en el sentido de que se separa su alma, o sea, precisamente la muerte de Cristo, en ella tiene lugar el drama que en todos nosotros tiene lugar, la de separación de alma y cuerpo, y eso siempre es dramático, es dramático esa separación, porque somos el hombre, la persona humana, y aunque sea persona divina Jesucristo, pues él, en la medida también que ha asumido una humanidad que es alma y cuerpo, pues siempre es dramático la separación de alma y cuerpo. Jesús entrega su espíritu, se separa su alma, ¿no? Ahora, también puede ser entendido, el texto entregó su espíritu, en el sentido de que entrega al Espíritu Santo, pero como usted bien ha percibido, ¿no?, en la explicación que dice el Catecismo, sin que deje de estar unida, la divinidad a la humanidad de Cristo, incluso estando muerto, ¿no? Pero la entrega del Espíritu es también
imagen de que Cristo entrega al Espíritu Santo muriendo en la cruz. De hecho, cuando el soldado traspasó con la lanza el costado de Cristo y brotó sangre y agua, también pues la Iglesia vio una imagen mística del Espíritu Santo que nos viene con fruto de la redención de Cristo. Podía ser entendida las dos cosas sin que haya incompatibilidad entre una cosa y otra. Bien, concluimos, tenemos ya la hora cumplida. Concluimos dando gracias a Dios por haber podido tener, esta ocasión de profundizar en un misterio tan grande, ¿no?, como es el misterio de la resurrección, íntimamente unido, como decíamos, al de la muerte, pues porque sería una buena conclusión, ¿no?, para el día de hoy, que vivamos plenamente unidos estas dos cosas. Cristo nos salvó por su muerte y resurrección. Que no separemos esas dos dimensiones nunca, la de la muerte y resurrección, que las vivamos unidas e integradas. Si Dios quiere, por su gracia, continuaremos el comentario de la resurrección. Todavía nos quedan algunos puntos del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.